Se acaba de informar por parte del SAT que la empresa Interjet ha sido embargada por precisamente no cumplir con las obligaciones fiscales que debió haber cumplido. Estas obligaciones ascienden aproximadamente a 2.947 millones de pesos, que bueno, se fueron acumulando conforme fue pasando el tiempo, ya que este tipo de empresas, junto con otras, estuvieron acostumbradas a no pagar ni un solo peso de los impuestos que realmente se tenían que haber pagado. Esto solamente es uno de los factores que llevó a que Interjet no contara con los recursos necesarios para solventar el tema financiero de la empresa, porque recordemos que incluso desde antes que iniciara la pandemia, Interjet ya contaba con problemas económicos bastante graves, que a pesar de que se le puso capital por parte del sector privado, pues no se pudo levantar en absoluto, y luego llegó la pandemia, que eso fue uno de los golpes críticos. Esto nos deja pensar bastantes cosas. Primero, ¿hacia dónde fue el embargo? Según lo mencionado, el embargo se dirigió desde números de cuenta hasta prácticamente nombres registrados que tenía la empresa, vehículos, todo ese tipo de cosas, para de alguna forma solventar la deuda que tenía con el SAT. Esto no le podemos echar la culpa al SAT. Recordemos que esto solamente está haciendo lo que corresponde frente a la ley, lo que realmente se tiene que pagar. De que probablemente se llegue a un acuerdo, quizás se llegue. ¿Por qué? Porque Interjet es una de las empresas que sigue generando economía. A pesar de que no es una empresa que en este momento se encuentre con la solvencia económica o con la capacidad de poder competir a lo mejor con otras líneas aéreas. ¿Por qué? Por una cosa tan sencilla, ya está bastante debilitada, además de que se menciona ciertas multas que fueron agregadas del año 2017, 2018 al año 2019, en las cuales lo único que fue ocasionando fue que el monto de la deuda creciera y se llegara al punto en el cual, pues bueno, pagarla fuera complicado. ¿Por qué? Porque no se están obteniendo los ingresos necesarios para que de alguna forma se pueda pagar esa cantidad que establece del adeudo. Según lo que se menciona además en esta nota, o lo que se destaca, es que esto iba a pasar, ya era prácticamente un hecho inevitable, un hecho que estaba ya calculado, puesto que a pesar de que el mismo dirigente que se encargaba del tema de la aerolínea decía que las cosas estaban bien, la realidad mostraba un hecho bastante diferente, ya que incluso otras empresas que tenía ya se estaban declarando prácticamente en quiebra, ya no tenían los recursos necesarios para seguir. ¿Qué es lo que puede pasar después de que a lo mejor los dirigentes de esta aerolínea se acerquen con el gobierno a solicitar apoyo? Ya lo ha dicho este presidente Andrés Manuel López Obrador, no se va a poner a pues endeudar al pueblo para salvar empresas. Lo que a lo mejor sí se puede hacer es que les terminen dando prórrogas o que les den mecanismo de pagos, pues vamos a decir, a pagos pequeños, para que de alguna forma estos recursos que necesita para operar pues se liberen y pueda seguir trabajando, porque a pesar de que es una empresa que es deudora, una empresa que tiene adeudos, pues se necesita dentro de la economía de nuestro país porque sigue generando empleos. Aunque esto de que le permitan que siga trabajando o que se le permita utilizar los elementos para hacer pues lo que corresponde, dudo que esta empresa salga a flote, al menos que se inyecte un capital bastante absurdo a esta empresa. Y por el momento lo que estamos viendo es que no veo de que los inversionistas vayan directamente hacia esa empresa, porque pues el déficit que tiene es bastante grande. Además de que incluso estos adeudos que tiene de no haber pagado impuestos en el tiempo que correspondía, ya que la mejor forma de que una empresa se mantenga estable o que una empresa no sufra tanto daño por el tema de pago de impuestos es que se paguen en el periodo correspondiente, para que el monto del pago sea inferior a lo que tú realmente estás ganando, y de esa forma no se afecte. Porque imagínate, digamos que tú tienes una ganancia específica en un año determinado y tú tienes que pagar una cierta cantidad de impuestos, pero tú no pagas esos impuestos y prefieres dejarlo al otro año, entonces esa cantidad te incrementa, pero digamos que tu volumen de ganancia no lo hace, entonces te esperas otro año y luego crece esa deuda, va creciendo esa deuda hasta llegar al punto en el que incluso la deuda es más grande de lo que terminas ganando después de pagar el tema de operación, después de pagar todo lo relacionado con los gastos del servicio que terminas dando o el producto que terminas otorgando. Es aquí donde también se vio bastante afectado. Y recordemos también la pandemia. En el caso de las aerolíneas aéreas, son las que se han visto más afectados, no solamente aerolíneas de nuestro país, prácticamente aerolíneas en todo el mundo, porque no hay consumo de sus servicios. Esto se debe a algo tan sencillo como que, bueno, la demanda de este tipo de cosas se vino abajo, ya que las personas se estaban quedando en casa, o una gran parte de ellas. ¿Por qué? Porque así lo establecían los lineamientos, para que pues las personas no se contagiaran y el problema no fuera más grave de lo que realmente es ahorita el tema de los contagios.
Además, una cosa importante, algunos van a decir, no, que el gobierno llegue y la rescate, pague esa deuda, le dé solvencia. No se puede hacer eso en este momento. Hay muchos otros proyectos y muchos otros elementos que está llevando este gobierno precisamente para dar un cambio. Recordemos lo que se han dicho en la historia, lo que se ha mencionado en la historia. Si quieres que algo cambie, las cosas diferente. ¿Y qué ha ocurrido? Que precisamente durante los gobiernos pasados, ellos siempre aplicaron la lógica de, ok, vamos a ayudar a las grandes empresas y de esa forma sacamos a nuestro país adelante sin ningún detalle y vamos sacando a las personas de la pobreza. Pero esa fórmula realmente nunca sirvió, esa fórmula solamente empobreció a más gente, esa es la realidad. Ahora, lo que se hace es otro tipo de fórmula, pero eso no quiere decir que a lo mejor las empresas están completamente atacadas. Claro de que no. El hecho de que a lo mejor las empresas tengan adeudos y que tengan que pagarlos se derivó de algo tan sencillo como que hicieron omisiones en el pasado de hacer los pagos correspondientes. ¿Por qué razón? Muy sencillo, porque pues, anteriormente gobernaba los panistas y priistas, los cuales ellos condonaban impuestos de manera relativa. ¿Por qué digo de manera relativa? Por algo tan sencillo de que básicamente llegaban y les decían, va, yo te condono impuestos, pero cuando venga una campaña política, tú me vas a hacer el favor de pues poner el recurso necesario para que pues gane un cierto candidato al cual ellos van a elegir o van a seleccionar. Es aquí donde pues ellos se ven bastante afectados. Además, es una de las viejas prácticas que se tenía. Ahora en la actualidad lo que se está diciendo es, ustedes paguen sus obligaciones fiscales, empresas, y no van a tener ningún problema. Esa es la realidad, es lo único. Además, si las personas me suelen dar argumentos que en ocasiones yo considero que pues no vienen ni al caso, de decir, ok, algunas personas no pagan impuestos, entonces ¿por qué yo tengo que hacerlo? El hecho de que alguien viole la ley no te da el permiso para que tú lo hagas. En ese caso las empresas en su tiempo contaban con los recursos para pagar, así a lo mejor llegar a un acuerdo para que no se termine pues atacando. Si la empresa se encuentra en una situación económica complicada, pues bueno, llegar a un acuerdo con el SAT, en vez de decirle no te voy a pagar nada, mejor llegar a un acuerdo y decir déjame pagar en cantidades pequeñas y pues esto me va a permitir tener mayor solvencia y de esa forma seguir operando y obtener los ingresos para pagar el adeudo correspondiente. Por eso, lo que estamos viendo en este momento es que lo más probable es que se llegue a un acuerdo, pero de cualquier forma, el tema de vehículos, el tema de incluso aeronaves, el tema incluso de recursos, van a estar, pues se los va a quedar por el momento el SAT y vamos a ver qué sigue. Probablemente si se llega a lo que se tiene que llegar a los acuerdos, pero también destaquemos algo, que había aeronaves que incluso no fueron embargadas por el gobierno de nuestro país o por las autoridades de nuestro país, sino que incluso fueron retiradas por parte del sector privado en el extranjero, porque algunas aeronaves de Interjet no eran de Interjet, sino que estaban siendo rentadas. Y llegó un punto en el cual no se podía pagar lo correspondiente a haber alquilado estas aeronaves, lo cual llevó a que se les retirara. Y ahora lo que estamos viendo, por el tema de que no hay demanda en los vuelos, se está viendo bastante afectado y a lo mejor no va a contar con los recursos por ahora. Y es probable de que muchos se molesten, pero señores, esa es una de las razones que pues al fin y al cabo trajo problemas a nuestro país, de permitir que ciertos actos que a lo mejor consideraba que no eran graves en términos de ilegalidad, pues bueno, esos pequeños se fueron haciendo más grandes hasta llegar al punto en donde las empresas debían miles de millones. Ese es uno de los problemas y ahora se están quejando que tienen que pagar esos miles de millones que no pagaron en el pasado. Entonces hay que ser realistas. El hecho de que me vengas a decir que es mejor calcular un delito con relación al término económico, como ya lo dijo un personaje de Profeco, lo que se tiene que destacar aquí es que se tiene que cumplir la ley. Sea complicada, sea dura, pues así es la vida. Y bueno, en general no me queda nada más que decir, más que si esta información les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse. Y nada, nos veremos pronto en otra próxima nota y muchas gracias por ver esto y hasta luego.